Señor presidente, estimados colegas, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Señor presidente y colegas, yo me quiero permitir realizar algunas reflexiones sobre esta reforma parcial constitucional. Primero quiero reconocer el trabajo de la comisión y es obligación de la Asamblea entregar un texto viable y constitucional sobre esta singular propuesta del Estado. Realmente el Ejecutivo le está poniendo en dificultad a esta comisión porque está vendiendo hacia la población, a la ciudadanía, que este es un tema sustancial para el Estado y la ciudadanía. Pero yo me veo obligado a poner en evidencia algunas falacias argumentativas. Se está vendiendo una falsa ilusión al pueblo ecuatoriano. La comisión ha realizado su trabajo. Le corresponde procesar la respuesta del Ejecutivo, pero el Ejecutivo muchas veces envía textos y propuestas incomprensibles, y no es la primera vez. En la Comisión de Seguridad muchas veces han llegado propuestas de ley que nos ha tocado reestructurar porque tienen carencias, deficiencias, porque se van contra la Constitución, porque se van contra los estándares internacionales. Y hoy tenemos un ejemplo más. ¿Qué decía la propuesta inicial del presidente? Y ahí radica la irresponsabilidad, cómo envían textos a esta asamblea y complican el trabajo de las comisiones. Primero, lo que envió en el texto original contraviene los estándares universales y regionales. Es contrario a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Busca burlar los frenos y contrapesos constitucionales previstos para los estados de excepción. Además, abre la puerta en el texto original el Ejecutivo al dar más facultades a las Fuerzas Armadas para que haya abusos, violencia y extralimitación. Ahora, ¿cuáles son las falacias? Y estimados colegas, por supuesto que habrá que revisar esa propuesta y habrá que apoyarla y habrá que hacer el mejor trabajo posible. Pero aquí hay que ser claros. El gobierno pretende manifestar que frente al incremento de los delitos se ha desbordado la capacidad de la policía para enfrentarlos. Y entonces sugiere que la única posibilidad para enfrentar lo que está pasando en las calles es militarizarlas, es sacar a las Fuerzas Armadas para que combatan a la delincuencia. Falso. Lo que hay que hacer es fortalecer a nuestra Policía Nacional. Lo que hay que hacer es darles los patrulleros, disminuir el déficit de policías, darles las armas, los chalecos, capacitarlos, especializarlos. Eso es lo que hay que hacer. Lo que no podemos hacer es pretender que a los militares les demos funciones policiales. Eso es un grave error. Segundo, otra falacia argumentativa. Manifiesta que el apoyo complementario permitirá proteger a los ciudadanos sus derechos, libertades y garantías frente al crimen organizado. Falso. La Constitución en su texto actual ya permite que las Fuerzas Armadas cumplan el rol de garantes de los derechos de los ciudadanos. Es decir, no se necesita ninguna reforma para que las Fuerzas Armadas garanticen esos derechos y esas libertades. Sus funciones están claramente establecidas en nuestra Constitución. Por lo tanto, no se necesita reforma. Venderle esta ilusión al pueblo ecuatoriano de que sacando a las calles a nuestros militares la delincuencia y el crimen organizado va a disminuir es un grave error. Tercera falacia argumentativa, que las Fuerzas Armadas pueden activar de manera complementaria el combate al crimen organizado a través de esta reforma. Falso. Las Fuerzas Armadas ya tienen atribuciones constitucionales. Miren aquí una pequeña reflexión, estimados colegas. El crimen organizado, ¿por dónde actúa? El narcotráfico, ¿por dónde actúa? El espacio aéreo es controlado por nuestras Fuerzas Armadas y por ese espacio aéreo entran y salen las narcoavionetas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas para que impidan ese libre tránsito aéreo. Si logramos eso, vamos a dar un impacto fuerte al crimen organizado y la delincuencia en el Ecuador va a bajar. El espacio marítimo, por donde van las naves y hay los corredores del narcotráfico. ¿Quién custodia y controla el espacio marítimo? Las Fuerzas Armadas.
Entonces hay que darles todas las capacidades para que nuestras Fuerzas Armadas puedan controlar y monitorear el espacio marítimo. Estimados colegas, las drogas, los explosivos, las armas entran por las fronteras. ¿Quién controla las fronteras en el país? Las Fuerzas Armadas. En el sur de la patria hay 82 pasos ilegales por donde entran explosivos, armas, municiones. Es decir, si fortalecemos a las Fuerzas Armadas en sus actuales funciones, ya lograríamos un impacto directo para disminuir la violencia que vive nuestro país. Otra gran falacia que aquí se ha manifestado, que la actuación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria y complementaria. ¿Dónde está la novedad? Si hoy día ya es así, no necesitamos ninguna reforma. Y yo quiero agradecer a ustedes, colegas, porque esta asamblea ya reformó las leyes para que a través de la ley del uso legítimo de la fuerza se generen esas acciones complementarias entre las diferentes instituciones. Es decir, nosotros, esta asamblea ya le entregó las herramientas para que el Ejecutivo pueda actuar y se pueda garantizar que nuestras instituciones tengan un mayor impacto. No necesitamos ninguna reforma. En la ley del uso legítimo de la fuerza ya se clarificó esa actuación extraordinaria de las Fuerzas Armadas. Quinta falacia argumentativa, que la reforma permitirá coordinar entre instituciones vinculadas al eje de seguridad. Por favor, este pleno ya dio paso a varias reformas importantes. Ya establecimos el estado de emergencia en sistemas de seguridad a través de la ley del uso legítimo de la fuerza. La ley que ustedes aprobaron la semana pasada, que reformaba varios cuerpos legales, ahí ya se fortaleció los mecanismos para que haya una normativa de complementariedad entre las diferentes instituciones. En la ley que ustedes aprobaron la semana pasada ya se estableció la fuerza de tarea conjunta para combatir el crimen organizado. Y en la ley que ustedes aprobaron la semana pasada, estimados colegas, se estableció claramente cuál es el rol de la Secretaría de Seguridad. Y el rol del secretario de Seguridad es coordinar todas las instituciones para el combate a la delincuencia. Eso dice la ley. Que el secretario actual no las coordine es otra cosa. Sexta falacia, y para ir llegando a la parte final, se manifiesta que modificando el rol de las Fuerzas Armadas se podrá combatir al crimen organizado. Por favor, estimados colegas, si se tratara de militarizar las calles y si esa fuera la solución, Brasil, Colombia y México ya hubiesen ganado la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia y el narcotráfico. No se trata de militarizar las calles, y el ejemplo más claro lo tenemos aquí en el Ecuador. Si es que se tratara de eso, los estados de excepción que se han decretado en el Ecuador hubiesen funcionado, pero los estados de excepción que han permitido que nuestros militares salgan a las calles no han funcionado. He ahí el ejemplo. Militarizar las calles lo único que significa es incrementar el armamentismo y la violencia. Consultemos qué ha pasado en Brasil, Colombia y México. Para terminar, ¿dónde está la solución? Porque yo estoy haciendo una reflexión crítica respecto a esta propuesta que no tiene mucho sentido porque las Fuerzas Armadas ya tienen facultades, por favor. ¿Dónde está la solución? No está en esta reforma. Y le pido al señor presidente de la República que saque cuaderno y lápiz, porque ¿qué hay que hacer? Primero, necesitamos el liderazgo del Ejecutivo para que tome decisiones claras y lidere a nuestras instituciones. Segundo, necesitamos voluntad política por parte del presidente de la República. Tercero, el presupuesto para nuestras instituciones vinculadas con seguridad. Pero no solo necesitamos el presupuesto, necesitamos que ese presupuesto se ejecute, porque lastimosamente no logran ejecutar el presupuesto asignado. Cuarto, señor presidente, apunte. Establecer de manera urgente la construcción de la política criminal para prevenir y combatir el delito. Aquí no se trata solo de combatir a la delincuencia, hay que ir a la estructura social, hay que rescatar a esos niños que están siendo cooptados por la delincuencia, hay que darles educación, hay que darles salud. Quinto, hay que dotar a nuestras instituciones, capacitarlas y especializarlas. Sexto, y escúchenme bien,
porque hemos venido en la comisión luchando más de un año con esto y hoy es más importante que nunca depurar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al sistema de justicia, al sistema de rehabilitación social, porque el crimen organizado se ha incrustado en estas instituciones. Depurar, fortalecer y reestructurar a nuestras instituciones y un sistema de justicia adecuado. Para terminar, señor presidente, esta asamblea ha obrado de manera justa y de manera responsable. Hemos dado herramientas para que el Ejecutivo pueda actuar contra el crimen organizado. Hemos obligado que a través de ley se cree la política criminal. Hemos logrado con la ley que reforma varios cuerpos legales la reestructuración del sistema de rehabilitación social. Le hemos dado herramientas para que combata el crimen organizado. Hemos fortalecido a las Fuerzas Armadas a través de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Ya tienen las herramientas. Por supuesto que habrá que ver la forma de que este gran problema en el que nos ha metido el Ejecutivo para reformar la ley tenga un buen fin, tenga un buen futuro. Pero insisto, y para terminar, hoy día nuestras Fuerzas Armadas, con las reformas que esta Asamblea ha aprobado, puede tranquilamente combatir al crimen organizado sin ninguna reforma. Gracias, señor presidente. Gracias, estimados colegas.